أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos a sumergirnos hoy en la Sura Al-Baqarah, que es, de lejos, el capítulo más largo del Corán. Pero ojo, no es solo una cuestión de longitud, ¿eh? Su alcance es inmenso. Más que un capítulo, hay que verlo como una auténtica columna vertebral que sostiene buena parte de la teología, la ley y la historia del Islam. Y es que el capítulo arranca con una afirmación, increíblemente audaz. No empieza con un érase una vez, no. Va directo al grano. Este es el libro sobre el que no hay duda. Así, desde el primer momento, deja clarísimo su propósito: ser una guía definitiva para quienes buscan tener conciencia de Dios. Para poder abarcar un capítulo tan extenso, lo hemos organizado en 5 temas clave. Primero veremos su propósito como guía, luego las distintas respuestas de la gente ante la fe. Después nos meteremos en las historias de los profetas, analizaremos su proyecto para una sociedad justa y para terminar veremos su potentísima oración final. Pues empezamos por ahí, por esa idea central, el propósito del capítulo, como una guía clara, sin ambigüedades para toda la humanidad. Su nombre, Al-Baqarah, significa la vaca. Esto viene de una historia muy concreta que veremos en un momento. Lo que es fascinante es pensar cómo este capítulo, que trata sobre leyes, historia, teología, sobre todo, acaba tomando su nombre de un único relato sobre la obediencia. Curioso, ¿verdad? Bien, una vez que se presenta como una guía, la sura pasa a clasificar a la humanidad en 3 grupos. ¿En base a qué? Pues a cómo responden a su mensaje. Por un lado tenemos a los creyentes. Se caracterizan por su fe en lo que no se ve, por la oración y la caridad. Y en el otro extremo, los incrédulos, que son descritos como aquellos que rechazan de plano el mensaje, como si tuvieran los corazones y los oídos sellados a esa guía. Pero aquí viene lo interesante. El texto le dedica un espacio considerable a un tercer grupo, que es bastante más complejo: los hipócritas. ¿Quiénes son? Pues son los que, de cara a la galería, dicen que creen, pero luego, en privado, están en contra del mensaje. De hecho, se les describe como si tuvieran una enfermedad en el corazón. A partir de aquí, la sura cambia de tercio. Se mete de lleno en la historia, usando las vidas de los profetas para enseñar lecciones claves sobre la fe y el comportamiento humano. Se centra en figuras proféticas fundamentales. Empezamos con la historia de Adán, la creación y el perdón. Pasamos a Abraham, el patriarca que construyó la Kaaba. Y luego dedica una parte larguísima a Moisés y a toda la historia de los hijos de Israel. La historia de Moisés, en concreto, se usa como un ejemplo potentísimo. Se cuenta con todo detalle su salvación del faraón. Sí, pero también cómo su pueblo rompía los pactos una y otra vez. Esto sirve como una lección clarísima sobre las consecuencias de desobedecer y la importancia de mantener la fe. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué un capítulo tan importante, tan largo, se llama La Vaca? Pues el nombre viene de ese relato. La historia cuenta que se ordenó a los hijos de Israel sacrificar una vaca, pero en lugar de obedecer sin más, se pasaron el tiempo haciendo preguntas, poniendo pegas, buscando excusas. Al final, esta historia se convierte en un símbolo de la diferencia que hay entre la obediencia sincera y la duda que te lleva a desobedecer. Después de sentar las bases de la fe a través de la historia, la sura se pone manos a la obra y empieza a construir el esqueleto de una sociedad justa. Y para ello presenta un proyecto de ley muy detallado. Aquí se definen los rituales que marcan la vida de un musulmán: la oración diaria, la caridad, que es obligatoria, el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Son, ni más ni menos, los pilares de la adoración. Pero la cosa no se queda en la adoración. El texto también establece principios económicos que buscan crear una sociedad más justa. Se anima al comercio, a la caridad, y al mismo tiempo se prohíben prácticas que se consideran explotación, como es el caso del interés, de la usura. Y este código legal lo abarca prácticamente todo. Toca todos los aspectos de la vida social, desde normas sobre el matrimonio y el divorcio, hasta leyes sobre la comida, reglas para las herencias y también principios de justicia penal. Y fijaos qué curioso, justo en medio de todas estas leyes, de todas estas normas tan detalladas, la sura suelta este versículo tan conocido: no ha de haber coacción en la religión. Esto es clave porque lo que viene a decir es que sí, la guía está ahí y es muy clara, pero al final la fe tiene que ser una elección, algo personal. Y ya para terminar, después de este larguísimo recorrido por la historia y la ley, el capítulo vuelve al punto de partida, a la esencia de la fe, a la relación de cada uno con Dios. Los 2 últimos versículos funcionan casi como un resumen de todo el credo. Vienen a encapsular el mensaje entero de la sura, afirmando que un verdadero creyente no hace distinciones entre los mensajeros de Dios, aceptando así que la revelación divina ha sido continua.
Y acaba con un principio fundamental sobre la misericordia divina, que Dios no carga a nadie con más de lo que puede soportar. Esto pone el acento en la responsabilidad individual. Cada persona es responsable de sus propias acciones, para bien y para mal. Así que, como hemos visto, desde definir la fe y la incredulidad, pasando por las lecciones de la historia, hasta crear una ley detallada para la comunidad, la Sura al-Baqara se presenta como un plan completísimo. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo es posible que un texto de hace 1400 años siga siendo una guía tan fundamental para más de 1.000 millones de personas hoy en día? Hola y bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a un auténtico peso pesado. La fuente que tenemos sobre la mesa es una transcripción de la Sura al-Baqara, que se traduce como la vaca. Exacto. Para quien no lo sepa, es el segundo capítulo del Corán y, vamos, el más largo con diferencia. No tenemos análisis externos ni comentarios, solo el texto puro y duro. Así que hoy vamos a meternos de lleno para intentar entender qué es lo que lo hace tan fundamental. Es una idea fantástica porque este capítulo es un universo en sí mismo. No es una historia lineal, es más bien un mosaico gigantesco. Pasa de la teología más abstracta a leyes increíblemente detalladas sobre contratos o divorcios. Nuestra tarea será encontrar el hilo conductor, ver cómo conecta la creación del primer hombre con las normas sobre el ayuno en Ramadán. Es un desafío, sí. Pero es la única manera de captar su verdadera dimensión. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Lo primero que a mí me llama la atención es que no arranca con un érase una vez. No, para nada. Las primeras líneas son casi una declaración de intenciones. Se presenta a sí mismo como una guía para los temerosos de Dios, o Hadan lil Muttaqin, y no pierde un segundo en definir a quién se dirige. Los que creen en lo no visto, rezan y son generosos. Es un comienzo muy directo. Totalmente. Es como si dijera, a ver, antes de empezar, aclaremos las reglas del juego y quiénes son los jugadores. Y establece 3 perfiles muy claros. Primero, los creyentes, esos muttaqin. Luego, los que rechazan la fe, los kafirun. Y un tercer grupo, y una tercera categoría que recibe muchísima atención, los hipócritas, los munafikun. Y la descripción de este último grupo es increíblemente visual. Sí, las metáforas que usa son muy potentes. No se limita a decir, son los que dicen una cosa y hacen otra. Claro. Habla de alguien que enciende un fuego, y justo cuando la luz le permite ver, Dios se la arrebata y lo deja en la más absoluta oscuridad. O esa imagen de una tormenta tan violenta, con truenos y relámpagos, que se tapan los oídos con los dedos por puro pavor a la muerte. Es casi cinematográfico. Es que está describiendo un estado psicológico. La luz que se apaga es la revelación que tienen delante, pero que no son capaces de retener. Ah, claro. La tormenta es la duda y el miedo que les paraliza. El texto no los define por sus actos, sino por su estado interior, de confusión y de miedo. Es un análisis, muy sofisticado para empezar un texto así. Me sorprende justo eso, el cambio de registro. Empieza de una forma casi académica, definiendo grupos, y de repente, sin previo aviso, estamos en medio de una escena cósmica con Dios y los ángeles. Exacto. Hablando sobre la creación del ser humano, ¿qué consigue el texto con este salto tan abrupto? Y es como empezó todo. Nos lleva al origen para establecer el propósito de la humanidad. Y la escena es un drama en toda regla. Sí, sí. Dios anuncia que va a poner un califa, un representante en la tierra. Y la reacción de los ángeles es de escepticismo puro y duro. Claro, su pregunta es muy directa. ¿Vas a poner ahí a alguien que va a sembrar la corrupción y a derramar sangre mientras que nosotros te glorificamos? Es una objeción bastante seria. Es una objeción lógica desde su perspectiva. Y la respuesta de Dios es una de las frases clave de todo el texto. Yo sé lo que vosotros no sabéis. No da más explicaciones. No. Simplemente establece una jerarquía de conocimiento. Y para demostrarlo, le enseña a Adán todos los nombres. Esto es fascinante. Sí. No le enseña a construir o a luchar. Le enseña el lenguaje, la capacidad de nombrar, de categorizar. O sea, de conceptualizar el mundo. Es el conocimiento lo que le da su posición. Y es ese conocimiento lo que los ángeles no tienen, y por eso se les ordena postrarse ante Adán. Todos lo hacen menos uno, Iblis, Satanás. Que se niega por orgullo. Exacto. Y ahí tenemos el origen de la tentación, la caída del jardín. Pero lo que me parece crucial es que la historia no termina en la caída, termina en el arrepentimiento. Adán es perdonado. Exacto. La primera gran historia humana en el texto no es sobre la perfección,
sino sobre cometer un error, reconocerlo y recibir el perdón. Establece un modelo fundamental. El ser humano se equivoca, pero tiene una vía de retorno. Esto es esencial para todo lo que vendrá después. Y lo que viene después es otro cambio de escala increíble. Pasamos de la historia de Adán, que es la historia de toda la humanidad, ¿De todos? y de repente el foco se cierra con una intensidad brutal sobre un pueblo específico, los hijos de Israel. El texto se dirige a ellos directamente, ya Bani Israel. ¿Por qué ese zoom tan drástico? Pues porque ahora el texto pasa de la teoría, del propósito de la humanidad, a un caso práctico a gran escala. Utiliza la historia de los hijos de Israel como un larguísimo estudio de casos sobre la relación entre una comunidad y la revelación divina. No es solo un recuento histórico, es una serie de lecciones. Recordad mis bendiciones. Justo. Recordad mis bendiciones sobre vosotros. Y les recuerda de todo: el rescate de la tiranía del faraón, la separación del mar, la entrega del libro a Moisés, pero también los momentos de flaqueza. Claro. El becerro de oro es el ejemplo más claro. Justo después de recibir la ley, la rompen de la forma más flagrante. Es un patrón constante que el texto subraya una y otra vez: la liberación divina, el pacto, el olvido por parte del pueblo y la transgresión. Se mencionan los milagros como la comida que les caía del cielo, el maná y las codornices. Y aún así, se quejaban y pedían lentejas, pepinos y cebollas. Ya, La comida de Egipto. la comida mundana de Egipto a la que estaban acostumbrados. Es una metáfora sobre preferir la esclavitud conocida a la libertad exigente. Y, dentro de todo esto, llegamos a la historia que le da nombre al capítulo, la de la vaca. Entiendo que es una parábola sobre la obediencia, pero a primera vista parece casi cómica. Un poco, sí. Se les da una orden simple: sacrificad una vaca. Y en lugar de hacerlo, empiezan a preguntar: ¿y de qué color? ¿Y qué edad tiene? ¿Es para arar la tierra? Siguen y siguen pidiendo detalles. ¿No corre el riesgo el texto de trivializar la orden divina al centrarse en una anécdota tan peculiar? Es una pregunta muy pertinente. Pero es que la anécdota, en su aparente trivialidad, esconde el punto central. No se trata de la vaca, se trata de la actitud ante una orden divina. Su reacción es la de alguien que busca excusas, que intenta complicar una instrucción sencilla para quizás no tener que cumplirla. Para retrasarlo. Claro, el texto dice que por poco no lo hacen. Es un retrato perfecto de la obediencia a regañadientes, del que cumple la letra de la ley, pero ha perdido por completo su espíritu. Es una crítica muy sutil a un tipo de religiosidad legalista y vacía. Entendido. Así que, después de usar estas narrativas como lecciones morales, el tono vuelve a cambiar. Se vuelve mucho más directo, casi como un código legal. Exacto. Abandona las historias y empieza a legislar para la nueva comunidad que se está formando. Exacto. Es un punto de inflexión. Uno de los momentos más importantes es el cambio de la quibla, la dirección de la oración. Sí, Se les dice que dejen de rezar en dirección a Jerusalén y que se orienten hacia la mezquita sagrada de la Meca. Esto fue un hecho trascendental. me imagino. Simbólicamente, estaba creando un centro espiritual propio y una identidad comunitaria distinta, unificada. Era una declaración de independencia espiritual. Y a partir de ahí, la avalancha de normas es impresionante. El ayuno en Ramadán, las reglas para la peregrinación, el Hajj, y entra en temas económicos muy serios. Sí, como la prohibición de la usura, el riba. El texto dice explícitamente: Dios ha permitido el comercio y ha prohibido la usura. ¿Por qué se le da tanta importancia a esto? Porque el texto está sentando las bases de una sociedad justa. La prohibición de la usura no es solo una norma financiera, se presenta como un pilar de la ética social. La idea subyacente es que el dinero no debe generar más dinero por sí mismo a costa del necesitado. Se fomenta una economía basada en el comercio, el trabajo, no en la explotación de la deuda. Es una visión económica con un fuerte componente moral. Y también hay secciones increíblemente detalladas sobre derecho de familia: matrimonio, divorcio, la manutención, el tiempo de espera de las viudas. Sí. Menciona que el divorcio puede ocurrir 2 veces con posibilidad de reconciliación, lo cual implica un proceso, no una decisión impulsiva. Es un proyecto de construcción de sociedad de arriba a abajo. Se aborda la piedad personal como el rezo y el ayuno, pero se le da el mismo peso a la justicia social, a la ética económica, a la estructura familiar. A todo.
Se establecen hasta reglas para el combate, con la famosa condición: luchad por la causa de Dios contra quienes os combatan, pero no seáis los agresores. O el concepto de quizás, la ley del talión, que se presenta no como venganza, sino como un medio para preservar la vida. El objetivo es un código de vida integral. Es que es abrumador. Justo cuando estás inmerso en todos estos detalles tan prácticos, contratos, lactancia, deudas, el texto te detiene en seco. Sí. Pues de repente, en medio de todo, aparece un verso que es quizás el más famoso y memorizado de todo el Corán, el verso del trono, Ayat al-Kursi. Es como una pausa publicitaria cósmica, en cierto modo. Me gusta esa analogía. Pausa publicitaria cósmica. Es exactamente eso. Es un cambio de plano total. Justo cuando te has perdido en los detalles de la vida terrenal, el texto te obliga a levantar la vista y recordar la escala de lo que se está hablando. Absolutamente. El verso es una declaración teológica de una densidad increíble. Dios, no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente, ni la somnolencia ni el sueño le afectan, su trono se extiende sobre los cielos y la tierra. Es una descripción de un poder y un conocimiento absolutos casi inconcebibles. Es majestuoso y, sinceramente, un poco vertiginoso. Te saca por completo de la legislación. Pero lo más alucinante no es solo el verso en sí, sino lo que viene inmediatamente después. A ver, justo después de esta declaración del poder más absoluto imaginable, la frase que sigue es: no ha de haber coacción en la religión, la ikraha fid din. Esa yuxtaposición es increíble. Sinceramente, uno esperaría lo contrario. Después de describir a un Dios todopoderoso, ¡Claro! podrías esperar una orden del tipo: y por tanto todos deben someterse. Pero en su lugar afirma la libertad de creencia. ¿Cómo se interpreta esa aparente contradicción? Es que, según la lógica del texto, no es una contradicción, es la consecuencia directa. El poder de Dios es tan absoluto y la verdad tan evidente, sigue diciendo el verso, que no necesita la fuerza para imponerse. La fe, para ser auténtica, debe nacer de la convicción personal, no de la coacción. Ya. Un poder tan grande puede permitirse el lujo de la libertad humana. Es uno de los puntos teológicos más debatidos y profundos de todo el texto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje a través de un capítulo que empieza definiendo la fe, nos cuenta la historia de la humanidad, repasa lecciones, construye un código legal y de repente se eleva para contemplar la naturaleza de Dios. ¿Cómo encaja todo? Es que es un microcosmos de la visión del mundo que presenta. Empieza estableciendo que es una guía, y es interesante ver cómo termina. ¿Cómo termina? El capítulo se cierra con una súplica, una oración de los propios creyentes. Piden perdón, piden no ser cargados con un peso que no puedan soportar y piden ayuda. Ah, claro. Señor nuestro, no nos culpes si olvidamos o erramos. Tú eres nuestro protector, auxílianos contra el pueblo de los incrédulos. Cierra el círculo perfectamente. Empieza con Dios ofreciendo una guía y termina con los seres humanos respondiendo a esa guía con una oración, reconociendo su propia fragilidad. Eso es. Es un diálogo completo. Exacto. Pasa de la guía divina a la súplica humana. Es el viaje completo del creyente. Recibir la guía, intentar aplicarla en cada aspecto de la vida y, finalmente, reconocer la propia necesidad de ayuda y perdón. Para terminar, hay una idea que se me queda grabada después de analizar esto. Dime, el texto entrelaza sin descanso lo más épico, la creación, los milagros, con lo más mundano y práctico que uno pueda imaginar. Contratos de deuda, periodos de lactancia, normas dietéticas. La pregunta que me queda es, ¿qué nos dice esta fusión sobre la visión que presenta de la fe? ¿Qué significa construir una espiritualidad donde un contrato de préstamo y una descripción del trono de Dios no solo coexisten, sino que pertenecen al mismo capítulo, como partes de un mismo todo? Esa es probablemente la pregunta clave. Sugiere que no hay una separación real entre lo sagrado y lo profano, que la forma en que redactas un contrato, tratas a tu exmujer o gestionas tu dinero es en sí misma un acto espiritual. La fe no es algo que se practica solo en el lugar de culto, sino en cada detalle de la vida diaria. Y esa es una idea muy exigente y al mismo tiempo muy poderosa. Bienvenidos a El Análisis. El material que abordamos hoy es la Sura Al-Baqara, el segundo y, el más extenso capítulo del Corán. Un texto fundamental, desde luego. Y dentro de él, una parte enorme está dedicada a las historias de los hijos de Israel. Se narra su pacto con Dios,
las pruebas que afrontaron con Moisés y sobre todo sus repetidas transgresiones. Exacto. Y ahí, justo ahí, surge la gran pregunta que queremos analizar. ¿Cómo debemos leer estas historias? Son principalmente una crítica histórica dirigida a una comunidad, pues a una comunidad judía concreta en la Arabia del siglo VII. O por el contrario, funcionan como algo más grande, como arquetipos universales sobre la fe, la obediencia, la guía divina, pensados como una lección para la nueva comunidad musulmana y, en realidad, para cualquiera. Yo voy a defender que la especificidad del texto, su tono directo y casi polémico, apuntan sin duda a una crítica histórica y teológica muy anclada en su contexto. Y yo, en cambio, argumentaré que la genialidad de estas historias reside precisamente en su capacidad para trascender ese contexto y funcionar como un espejo, como una advertencia universal para cualquier comunidad de fe. Para mí, la clave está en cómo la propia sura enmarca estas narrativas. No empieza con los hijos de Israel, sino que empieza con la historia de Adán. Y esa historia es el molde, el paradigma de toda la experiencia humana con lo divino. ¿A qué te refieres con el molde? Me refiero a que establece un ciclo que se va a repetir una y otra vez. Primero, el favor de Dios, la gracia. Luego viene la prueba. Después, la caída por la desobediencia. Y esto es crucial, la posibilidad de volver a través del arrepentimiento. Toda la sura, para mí, se lee a través de esa lente. Las historias de los hijos de Israel son, pues, una variación a gran escala de la historia de Adán. Es una lectura estructural interesante, sí, pero me parece que le quita un poco de hierro a la dureza del lenguaje que se utiliza más adelante. Al contrario, yo creo que la refuerza en su universalidad. Piensa en una de las frases más potentes. Luego vuestros corazones se endurecieron, volviéndose como piedras o aún más duros. Eso no puede ser una descripción, digamos, biológica o étnica de un pueblo. Es una advertencia sobre una patología espiritual que puede afectarnos a todos. Es la ceguera del alma que llega cuando se olvidan los favores recibidos. Y para demostrar que no es algo exclusivo, el propio texto, al prescribir el ayuno a la nueva comunidad, dice que se prescribió a los que os precedieron. No los presenta como un enemigo ajeno, sino como predecesores en el mismo camino de prueba. Por eso creo que el foco está en los patrones de conducta: gratitud, olvido, rebelión, arrepentimiento. Son lecciones para cualquiera. A ver, entiendo perfectamente el argumento de los patrones universales, y es evidente que existen, claro que sí. Pero creo que esa lectura deja fuera lo más potente, lo más directo y, francamente, lo más incómodo del texto. Si solo fueran lecciones universales, ¿por qué esa insistencia, esa interpelación constante y directa? ¡Oh, hijos de Israel! Bueno, es un recurso retórico. Se dirige a un ejemplo conocido para... No, yo creo que es mucho más que eso. No es un érase una vez un pueblo. Es un llamado directo a un interlocutor real, a una comunidad contemporánea con la que se está manteniendo un debate teológico. Pues muy vivo. El texto no se queda en generalidades, detalla transgresiones muy específicas. La adoración del becerro de oro, vale, pero también las quejas concretas sobre el maná y las codornices, o esa exigencia tan particular de no te creeremos hasta que veamos a Dios claramente. Son detalles que dan viveza al relato. Pero dan viveza, sí, pero sobre todo lo anclan en una memoria histórica concreta. Y llega el punto más grave, la acusación de haber matado a profetas. Esto no es una fábula. Y para rematar, la acusación teológica más seria de todas, la de alterar la palabra de Dios después de haberla comprendido, a sabiendas. Pensemos en lo que significa eso. No es un error, es una manipulación consciente. Eso no es una lección moral abstracta para toda la humanidad, es una acusación directa en medio de una disputa por la legitimidad religiosa. Ignorar ese contexto polémico es, para mí, esterilizar el texto, quitarle su fuerza original, que era establecer la autoridad de una nueva revelación frente a las tradiciones que la precedían. Pero esa misma disputa puede servir a un fin universal, ¿no crees? Puede, pero primero hay que reconocer que la disputa existe y es el motor de la narración. No podemos simplemente obviarla y saltar a la moraleja. Fíjate, insisto en la interpelación. Oh hijos de Israel, recordad mi favor, el que os concedí. Y no habla de favores genéricos. Les recuerda eventos históricos únicos.
y cuando salvamos de la gente del faraón. Eso es un momento concreto. Y luego añade algo aún más específico, y que os favorecí por encima de todos los pueblos. Ese es el lenguaje de un pacto, de una relación bilateral con una entidad histórica. Se está reactivando una memoria compartida para un propósito muy claro en el presente. Claro, pero es que precisamente por eso es una herramienta pedagógica tan brillante. A ver, ¿qué forma más eficaz hay de enseñar una lección universal que a través de un caso de estudio concreto y conocido por todos los oyentes? El tema de recordar los favores divinos y el peligro de olvidarlos es central para cualquier creyente de cualquier tradición. Al usar el ejemplo de los hijos de Israel, que era la historia sagrada por excelencia en esa región, el texto está diciendo: mirad este ejemplo paradigmático. Mirad a una comunidad que recibió favores inmensos y aún así tropezó. Aprended de ellos, no cometáis el mismo error. El caso particular ilumina la verdad universal. Sí, pero esa explicación se queda corta cuando analizas la crudeza de las acusaciones. No es solo mirad cómo tropezaron. Hay una intención, yo diría, de deslegitimar. ¿Cuál es el propósito de detallar las transgresiones con tanta precisión si la lección es meramente universal? Cuando el texto lanza esa pregunta retórica, ¿por qué pues matabais a los profetas de Dios anteriormente si erais creyentes? Eso es un dardo directo. Es un aviso de la gravedad del asunto. Es más que un aviso, está conectando directamente esas faltas del pasado con las actitudes y las pretensiones de la comunidad contemporánea a la que se dirige. Es una crítica punzante que busca socavar su autoridad religiosa en ese preciso momento histórico. Les está diciendo: vosotros que reclamáis ser los herederos de los profetas, ¿cómo podéis hacerlo si vuestra historia está marcada por haberlos rechazado y matado? Eso no es una lección atemporal, es un argumento teológico en tiempo real diseñado para desmantelar una postura y afirmar otra. Lo veo, pero creo que te estás quedando en la superficie del argumento y no en su resolución. Yo lo enmarco de otra manera. Fíjate en el resultado de esas narrativas, incluso de las peores. Tomemos el ejemplo más grave que has mencionado, la adoración del becerro de oro. Es el acto de idolatría por excelencia, la traición definitiva justo después de recibir la revelación. Y sin embargo, ¿cómo acaba la historia en la sura? ¿Con una condena final irrevocable? No, acaba con el perdón. El texto dice explícitamente: luego os perdonamos después de aquello, para que fuerais agradecidos. Bueno, un perdón condicionado a la gratitud, que es precisamente lo que se les critica no tener. Pero el perdón se otorga. Y para mí, esa es la verdadera lección universal. No es tanto sobre el pecado específico de un pueblo, sino sobre la inmensidad de la misericordia divina y el poder del arrepentimiento. El texto demuestra que incluso la falta más grave, la idolatría más flagrante, puede ser perdonada. Es una puerta que se deja abierta para todos. Para esa nueva comunidad musulmana, que también cometerá errores, y para cualquiera que falle. El detalle del pecado no sirve para condenar, sino para magnificar la grandeza del perdón que lo cubre. Sí, pero ese argumento sobre la misericordia no me termina de cuadrar, porque choca con la carga polémica de otras partes de la sura. No puedes aislar el tema del perdón e ignorar el resto. Hay un argumento central en Al-Baqara, que es el rechazo frontal a la pretensión de exclusividad religiosa, y ahí el texto no es sutil. ¿A qué te refieres exactamente? A cuando cita directamente lo que parece ser una creencia de la época, dice, y dijeron: nadie entrará en el jardín sino quien sea judío o cristiano. La sura no ignora esta afirmación, no la relativiza, la confronta directamente para refutarla y establecer un paradigma completamente nuevo. Eso, por definición, es un acto polémico e histórico. Está situado en un debate interreligioso muy concreto y tenso, no es una enseñanza en el vacío. Pero es que esa refutación es precisamente la prueba de mi argumento. Justo ahí es donde el texto se vuelve más universal. Al atacar y rechazar la idea de una salvación basada en el linaje o en la pertenencia a un grupo, ¿qué es lo que hace? Establece el verdadero criterio, uno que ya no es tribal ni exclusivo, sino aplicable a toda la humanidad. Y lo dice con una claridad meridiana. Quien somete su rostro a Dios y hace el bien, tendrá su recompensa junto a su Señor. Vale, establece un nuevo criterio, sí, pero lo hace en oposición a otro. La polémica es el vehículo. Exacto. Utiliza una disputa concreta de su tiempo para enseñar la verdad más universal de todas sobre la naturaleza de la fe. Y no se queda ahí, va incluso más lejos, y esto es asombroso. Afirma explícitamente que los creyentes
musulmanes, junto a los judíos, los cristianos y los sabeos, quienes crean en Dios y en el último día y obren rectamente, tendrán su recompensa junto a su Señor. Dime, ¿hay algo más opuesto a una crítica histórica particular y cerrada que esta declaración de principios pluralista y universal? El texto parte de lo particular, de la disputa, para lanzar un mensaje que lo trasciende absolutamente todo. No disuelve necesariamente la polémica, sino que la redirige. Sigue siendo un argumento para decir: mi marco es el correcto y el más inclusivo. La polémica sigue ahí, solo que de una forma más sofisticada. Pero la apertura es innegable. Rompe con la idea de que la salvación es propiedad de un solo grupo, y eso, para mí, es el objetivo final de toda la argumentación, incluidas las duras críticas a los hijos de Israel. No se les critica para excluirlos, sino para romper la idea misma de exclusividad. Yo sigo pensando que la función principal es polémica. Se está construyendo una identidad para la nueva comunidad, y parte de ese proceso implica definirla frente a las comunidades religiosas ya establecidas, reinterpretando su historia sagrada para mostrar dónde se desviaron y por qué es necesaria una nueva guía. La crítica histórica es la herramienta para la afirmación teológica. En definitiva, para mí, si bien el texto utiliza material histórico que es innegable, su función primordial dentro de la estructura de la sura es pedagógica, es universal. Las historias de los hijos de Israel actúan como un espejo, no como el retrato de un enemigo. En ese espejo se reflejan las debilidades y las fortalezas potenciales de cualquier comunidad que establece un pacto con Dios. Son lecciones perennes sobre la fe, la prueba, la caída por el olvido y sobre todo la redención a través de la misericordia. El objetivo final es instruir a la nueva comunidad, no simplemente condenar a una antigua. Y yo, resumiendo mi postura, creo que aunque estas narrativas contienen sin duda lecciones morales que podemos llamar atemporales, su intención original y su fuerza visceral radican en ese diálogo específico y polémico con las comunidades judías y cristianas del momento. Entender ese contexto histórico, esa disputa teológica real, no es algo secundario. Es crucial para captar por qué se presenta este material de esta forma, para validar una nueva dispensación divina, desafiando los reclamos de exclusividad de las anteriores y, como decía, reinterpretando su propia historia sagrada. Quizá la grandeza del texto, al final, reside precisamente en esa tensión que hemos discutido. No es necesariamente una elección entre o lo uno o lo otro. Reconozco que la fuerza de la interpelación directa, el «Oh, hijos de Israel», tiene un peso histórico innegable que no se puede diluir por completo en una metáfora. Y yo admito que, una vez establecida esa polémica, el texto se eleva constantemente para ofrecer principios que van mucho más allá de esa disputa concreta. La forma en que entreteje la historia particular con la teología universal es probablemente lo que lo convierte en un texto que sigue generando análisis y reflexión hasta hoy. En efecto, las narrativas pueden funcionar, y seguramente lo hacen, en ambos niveles a la vez, como una intervención histórica muy concreta y al mismo tiempo como una fuente de sabiduría arquetípica para cualquier lector en cualquier época. Exacto. El material no nos da una respuesta simple, sino que nos invita a reflexionar sobre esa compleja relación entre la historia y la trascendencia, sobre cómo un mensaje anclado en un momento y un lugar puede aspirar a hablarle a toda la humanidad. Y ese análisis, creo, está lejos de agotarse. Hoy analizamos la presentación del texto completo de la Sura Al-Baqara, que nos llega transcrito a partir de una recitación, para explorar cómo podemos maximizar su impacto y, sobre todo, su accesibilidad. Exacto. Y lo primero que salta a la vista es que, tal y como está presentado, es como si te dieran una novela fascinante de 1000 páginas, pero sin capítulos. Sin un solo capítulo. Por muy buena que sea la historia, es increíblemente fácil perderse en esa inmensidad de texto y, bueno, francamente abandonar a la mitad. Es una analogía perfecta. Tienes este flujo continuo de sabiduría, desde la historia de Adán, pasando por las larguísimas y detalladas narrativas de Moisés y los hijos de Israel. Que son extensas. Muchísimo. Y de ahí saltas a leyes muy específicas sobre ayuno o contratos. Para alguien que no viene con un mapa previo, es un muro de texto. Totalmente. Y es una pena porque la estructura interna de la sura es increíblemente rica, muy lógica, pero esa arquitectura está completamente oculta. Y esa es la clave. La arquitectura. No se trata de alterar el edificio para nada,
sino de ponerle carteles, de iluminar los pasillos. La propuesta es sencillamente introducir una señalización estructural y temática que guía al lector. Me gusta. Queremos transformar esta presentación, que ahora mismo es monolítica, en un viaje guiado, en una exploración que de verdad invite a seguir adelante. Me encanta esa idea de viaje guiado, pero me surge una duda importante. Al empezar a ponerle nosotros esos carteles o títulos, ¿no corremos el riesgo de de guiar demasiado la interpretación? Claro. ¿De estar de alguna manera editando o filtrando la experiencia original? ¿Cómo mantenemos el máximo respeto por el material? En esta sección, Dios condena a los hipócritas. No, claro, eso sería imponer una lectura. Exacto. La idea es usar encabezados que sean puramente descriptivos, neutrales, que funcionen como hitos geográficos en un mapa, ¿sabes? Por ejemplo, algo tan objetivo como la creación de Adán y el pacto divino, versículos 30-39. Vale. O más adelante, el legado de Abraham y la cava, 124-141. Entiendo. Entonces no es una interpretación, es una orientación. Justo. Es como decir, usted está entrando en la sección de los profetas, o ahora comienzan las directrices para la comunidad. Le das al lector un ancla mental para que sepa dónde está parado. Exactamente. Le das un contexto inmediato, y sobre esa misma idea podemos construir otra capa. Imagina un índice o un mapa conceptual al principio del documento. Ajá. No una simple lista, sino un esquema visual que muestre las grandes áreas temáticas: teología, narrativa profética, legislación. Y que cada uno de esos bloques sea interactivo, que te lleve directamente a los versículos. Eso cambia las reglas del juego por completo. Ya no es solo un mapa, es también darle al lector el poder de elegir su propia aventura, por así decirlo. Claro. Si hoy solo le interesa la historia de los profetas, puede ir directo ahí, sin tener que atravesar páginas y páginas de legislación que quizás quiera explorar en otro momento. Permite una lectura y un estudio mucho más personal y dirigido. Y fomenta la relectura, que es clave. Quizás hoy te interesa la ética financiera y vas directo a los versículos sobre la usura. Y mañana quieres volver para reflexionar sobre la paciencia en las pruebas. Justo. Esta estructura no solo clarifica, sino que invita a volver una y otra vez desde ángulos diferentes. Así que, ya tenemos el esqueleto, el mapa del viaje. Sí, tenemos el esqueleto, pero un esqueleto por sí solo no cuenta toda la historia, ¿verdad? No. Es la estructura, pero le falta la carne, el contexto que le da sentido a los huesos. Y me da la sensación de que aquí falta precisamente eso. Se asume que el lector ya sabe por qué se están diciendo las cosas. Totalmente de acuerdo. El material actual presenta el qué de forma muy fiel, pero un lector nuevo o simplemente curioso se va a preguntar constantemente el por qué. Claro. Por ejemplo, ¿por qué esta sura, la más larga del Corán, se llama la vaca? Es un título que genera una curiosidad inmediata y que el texto, por sí solo, no responde. Exacto. O uno de los momentos más cruciales, el cambio de la qibla, la dirección de la oración, que se menciona en los versículos 142 a 150. Importantísimo. Es un evento histórico y espiritual de una trascendencia enorme para la primera comunidad musulmana. Pero aquí aparece como un decreto más, sin que se explique el drama humano, la prueba de fe que supuso. Ya. Se pierde la oportunidad de responder a esa pregunta esencial que cualquier lector se hace. ¿Y esto qué significa para la gente de esa época? ¿Y qué me puede decir a mí hoy? Y es una oportunidad de oro para profundizar sin ser intrusivos. La sugerencia es enriquecer la experiencia añadiendo capas de información contextual, pero, y esto es clave, siempre de forma opcional. Ah, vale. La clave es que esta información no se mezcle ni interfiera con la pureza del texto principal. Son como puertas de entrada al significado profundo, pero solo para quien quiera cruzarlas. Puertas de entrada. Me parece un concepto muy respetuoso. ¿Y cómo se materializarían esas puertas sin romper la fluidez de la lectura? ¿Cómo evitamos que se convierta en un texto académico lleno de notas al pie? Pues la interactividad es nuestra aliada. Pensemos, por ejemplo, en la historia de la vaca que da nombre a la sura, en los versículos 67 a 73. Vale. Al lado de ese bloque de texto podría haber un pequeño icono, una pregunta, una bombilla, algo discreto. Al pasar el cursor o hacer clic, se despliega una pequeña ventana, no un ensayo, ¿eh? Claro, algo breve.
2 o 3 frases que expliquen cómo ese relato, que parece casi un acertijo, en realidad subraya temas universales como la obediencia, la fe frente al legalismo y esa tendencia humana a complicar los mandatos divinos. Es un destello de comprensión, no una lección. Me gusta, el texto sagrado permanece absolutamente intacto y central, pero a su alrededor orbitan estas pequeñas cápsulas de conocimiento que puedes elegir abrir o no. Exacto. Es como tener a un guía sabio y silencioso a tu lado, al que solo le preguntas cuando tienes una duda. Justo esa es la sensación. Y podemos aplicarlo a los puntos de mayor densidad teológica. Tomemos el versículo del trono, Ayat al-Kursi, en el 255. Claro. Es quizás el versículo más memorizado y recitado del Corán. Millones de personas lo conocen. Junto a él, una de esas puertas de entrada podría ofrecer un breve comentario sobre su inmensa importancia. Explicando por qué es tan poderoso. Pues sí, explicando por qué se considera una de las síntesis más potentes de la unicidad, la omnisciencia y el poder absoluto de Dios. No le dices a la gente qué creer, le das herramientas para entender por qué ha sido tan importante para tanta gente durante tantos siglos. Y esto es especialmente potente en las secciones legislativas, que a primera vista pueden parecer las más áridas. Pienso en las leyes sobre la usura, el riba, en los versículos 275 a 279. Claro. Leídas en frío pueden parecer meras reglas financieras. Pero con una pequeña notación contextual, se transforman. Una nota podría explicar de forma muy concisa el contexto socioeconómico de la Arabia del siglo VII, donde la usura depredadora destruía vidas. Entiendo. Y cómo la prohibición islámica no es solo una regla, sino un principio ético de justicia económica y de protección al vulnerable, de repente, un mandato que podría parecer arcaico se convierte en una lección vibrante de historia, de ética y de economía social. De acuerdo, entonces ya tenemos la estructura, el mapa del viaje. Eso es. Y tenemos el contexto, las historias y el significado que pueblan ese mapa. Pero aún así hay algo fundamental que me falta. Una dimensión que es el alma de todo esto. A ver. Al leerlo, todo es silencio. Y el Corán no nació en silencio. Nació para ser escuchado, para ser recitado. Es música. Y aquí tenemos la partitura, pero la orquesta no está. Siento que nos estamos perdiendo la mitad de la experiencia. Has dado en el clavo. Este es un punto que de verdad no se puede subestimar. Estamos tratando con un texto cuya transmisión durante siglos ha sido primordialmente auditiva. No visual. No visual. La recitación, con su ritmo, su melodía, su tayiz, no es un adorno, es parte intrínseca del mensaje. Presentarlo solo como texto plano es, como bien dices, entregar la partitura de una sinfonía y esperar que el lector imagine la música. Se pierde toda la dimensión performativa, emocional. ¿Y espiritual? Y espiritual. Es una representación incompleta, por muy precisa que sea la transcripción. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le devolvemos la música a la partitura? ¿Cómo reintegramos esa dimensión sonora de una forma que sea potente y útil para el usuario moderno? Pues la respuesta es fusionar lo auditivo y lo visual. El primer paso, el más directo, es incrustar el audio de la recitación original de la que se tomó este texto. Vale. Pero no podemos dejarlo ahí, como un simple reproductor de MP3 en una esquina de la página. La verdadera magia ocurre cuando sincronizamos el audio con el texto. Imagina que mientras escuchas al recitador, el texto en la pantalla se va resaltando. Oh, claro. Ya sea palabra por palabra o versículo por versículo. Eso es increíble. Pienso inmediatamente en la gente que, como yo, no habla árabe. Poder seguir el texto visualmente mientras escuchas la melodía, la cadencia, el sentimiento de la recitación. De repente dejas de ser una simple lectora pasiva para convertirte en una oyente activa. Te acerca muchísimo más a la experiencia original, incluso sin entender cada palabra. Se crea una conexión casi sinestésica. Totalmente. Y es una herramienta de aprendizaje potentísima para quien está estudiando el idioma. Pero podemos llevarlo todavía más lejos para hacerlo más funcional. ¿Cómo? ¿Qué tal si cada número de versículo fuera interactivo? Imagina que estás estudiando y quieres memorizar o simplemente volver a escuchar el famoso versículo 286. Dios no carga a ningún alma más allá de su capacidad. Sí. Haces clic en el número 286 y se reproduce únicamente la recitación de ese versículo.
Eso convertiría el documento de ser un texto de lectura a una herramienta de estudio dinámica. Facilitaría enormemente la memorización y el análisis de pasajes concretos. Es una idea brillante por su sencillez y su enorme utilidad. Y para completar esta experiencia multisensorial, no podemos olvidarnos de la dimensión visual del arte islámico. La caligrafía es la forma de arte más reverenciada en la tradición musulmana. Por supuesto. Precisamente porque embellece la palabra divina, podríamos incorporar elementos visuales de alto valor simbólico, por ejemplo, presentar la basmala, en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, que abre la sura. ¡Qué bonito! O versículos clave, como ese mismo 2286, en una bella caligrafía islámica justo al lado del texto tipográfico estándar. Eso añade una capa de reverencia, de belleza artística, que eleva toda la presentación. No es solo decoración, ¿eh? No, para nada. Es un recordatorio visual de que no estamos ante un texto cualquiera, sino ante algo que ha sido objeto de devoción y arte durante más de 1400 años. Conecta al lector moderno con esa larguísima tradición. Exacto. Se trata de crear un ecosistema digital que honre todas las dimensiones del texto, su estructura lógica, su profundo significado contextual, su belleza sonora y su herencia artística. Pasar de un documento plano a una experiencia inmersiva y completa. Resumiendo el viaje que hemos propuesto hoy, me parece que hemos trazado una ruta muy clara para transformar este material. Empezamos por darle al lector un mapa para que no se pierda en la inmensidad del texto, a través de una estructura de navegación clara. Luego, hemos poblado ese mapa con significado, añadiendo capas de contexto enriquecedor para iluminar las historias y enseñanzas. Justo. Y finalmente, le hemos puesto la banda sonora original, integrando la dimensión auditiva y visual para crear una experiencia verdaderamente inmersiva que honra sus orígenes. Esa es la hoja de ruta. Y para traducirla en acciones concretas, las sugerencias son: primero, incorporar esa señalización estructural, ya sea con encabezados temáticos discretos o con un indicio conceptual interactivo. Vale. Segundo, añadir esas puertas de entrada al contexto, notas opcionales en ventanas emergentes o secciones desplegables para explicar conceptos e historias clave sin saturar el texto. Perfecto. Y tercero, y quizá lo más transformador de todo, integrar el audio sincronizado con el texto y salpicar la presentación con toques de caligrafía artística para crear esa experiencia multisensorial, evocadora y profundamente respetuosa. Esperamos que estas ideas sean un punto de partida útil. Es un proyecto con un potencial enorme. Nos encantaría volver a revisar el material una vez que hayas explorado estas sugerencias y ver cómo ha cobrado vida.